Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita de quien es legislador provincial por el Partido Justicialista, el doctor Juan Ortega. En un minuto estamos con él. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer, como decimos siempre, mostrar la realidad desde otro punto de vista. Y esta vez el punto de vista diferente va a ser el de un legislador joven o un joven legislador de la provincia. Él es el doctor Juan Ortega, del Partido Justicialista. Juan, muy buenas tardes y gracias por la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes a vos, a toda tu querida audiencia y bueno, un gusto estar acá. ¿Cómo ve la situación social de la provincia en todo esto? ¿Cómo se aprecia desde la función legislativa? Y mire, la situación este último tiempo se fue agravando debido a las medidas del gobierno nacional, pero a nivel provincial lo cierto es que desde hace muchos años que tiene una situación muy compleja y esto lo planteamos siempre en la legislatura debido a la estructura productiva de Jujuy. Ajá. Hace 10 años teníamos o casi lo mismo, la misma casi igual la cantidad de empleos registrados. Entonces, el tema de cambio de la matriz productiva por ahí no se refleja en los datos. Ajá. En cuanto a cantidad de empresas privadas, la provincia es la tercer con menor iniciativa a nivel nacional. Está muy por debajo del promedio nacional y eso repercute en la poca mano de obra privada y formal. Por un lado eso, y después la gran parte de los trabajadores jujeños son informales, no tienen obra social, Sí, no sí. tienen acceso a jubilación y esto a medida del tiempo se agrava porque el Estado en estos últimos años ha ampliado la cantidad de personal tanto en los municipios como en el gobierno. Por lo tanto, al no tener tampoco un salario muy alto del trabajador jujeño público, eso repercute en todos los aspectos de la economía local. Por lo tanto, al haber una política de ajuste a nivel nacional, eso repercute el doble en la provincia. Así que es muy delicada la situación. La gente, gran parte del trabajador jujeño, vive o come solamente si sale a trabajar el día a día. ¿Por qué avanzaba sobre este punto? Porque hoy la DIPEC da a conocer el índice de junio, 0,8. Si ya no le creía, yo por lo menos, al INDEC nacional, 0,8 en Jujuy, cuando uno va al almacén, al súper, camina a la calle, es increíble que pueda dar ese número como inflación. Sí, son números que por ahí a la gente uno se los muestra y prácticamente no lo cree. El salario del trabajador promedio en Jujuy ha sido absorbido desde hace ya varios años. Todos los acuerdos salariales han ido por debajo de la inflación. Yo me acuerdo anteriores épocas, eso en el 2015 era inadmisible, ¿no? Totalmente. Si, si ofrecía el gobierno un punto menos, te cortaban todos los puentes. Bueno, era otra época, entonces ahora con otro criterio y otras formas han logrado imponer y convencer más o menos también a la población, ¿no? Porque esto digo de convencer, digo, porque el oficialismo, el partido gobernante, ha sido ratificado en las elecciones también. Totalmente. Entonces, yo digo, ha logrado convencer a la gente o al trabajador jujeño de que cobrando menos, de cierta forma, no se tiene que quejar. Entonces, pero eso puede ser en el principio de los años del partido oficialista, pero ahora vemos en las últimas elecciones que no es la misma performance
que tenía en el inicio del 2015, 2016 o 2017 o elección del 2019, sino que hay un electorado, la ciudadanía está mostrando su descontento, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí está la política que no logra traducir ese descontento en una opción política fuerte y que sea y que permita o que tenga la fortaleza de discutirle al gobierno provincial lo que está mal. Desde su mirada joven, porque a nosotros nos cuesta entender y transmitirle muchas veces, por una cuestión generacional sobre todo, eh, ¿cree que esto se puede revertir? ¿Que la política está alejada de los problemas diarios y esto se puede cambiar, se puede mejorar? Obviamente, todos los que estamos en política creemos que esto siempre es posible cauchar y bueno, tenemos el proyecto de ley de régimen de la tarifa social de energía eléctrica. Si decimos que eso genera ganancia, bueno, lo traduzcamos a la gente que no Sí. tiene los recursos para pagar la energía a una tasa subsidiada, pero subsidiemos al usuario, no a la empresa. El tema del boleto obrero social también, subsidiemos al usuario, al trabajador que lo necesita, no a la empresa como hoy viene ocurriendo, que se destina 400 millones, 500 millones mensualmente para que el sistema de transporte funcione. Entonces, lo más eficiente, y esto está aprobado en todos los lugares del mundo, es subsidiar al transporte, pero ese subsidio al usuario. Una serie de propuestas que venimos haciendo, el tema de la economía social, también los trabajadores informales, como hablábamos en un principio, son propuestas que dicen, bueno, la política hoy está discutiendo otras cosas, pero tratamos de discutir estas cosas también. ¿Y eso avanza? ¿Hay palo en la rueda para que salgan? Y los proyectos que nosotros presentamos en la legislatura es muy difícil que avancen debido a que están la mayoría, los presidentes de comisiones, están a cargo del partido gobernante y bueno, se rehúsa a tratar estos temas. Hay un proyecto que hemos presentado de carreras estratégicas. Las carreras estén vinculadas a la necesidad productiva de la provincia, de las regiones. Tiene el visto bueno del Ministerio de Educación y duerme ahí la siesta hoy en la Comisión de Educación. Entonces, cosas que capaz no estemos los diputados después que lo han presentado y capaz que ellos los presentan. También hay como una mezquindad, ¿no? Pero eso es nada más que sentido común, que si yo no puedo enseñar en Humahuaca, tengo que enseñar algo que sirva para la gente de Sí, Humahuaca, ¿no? O sea, sí, qué sé yo, es sentido común, sentido común. lo pueden efectivizar a través de Claro. a través de un decreto, mesas institucionales para estas cosas, pero bueno, nosotros proponemos a través de una ley y está ahí en Comisión de Educación durmiendo la siesta porque tiene el dictamen o un visto bueno del Ministerio de Educación y bueno, ahí son mayoría de oficialistas y no quieren sacarlo, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, yendo a tu pregunta inicial, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Nada más que hay que tener la fuerza y por ahí la cantidad de legisladores para revertir esta situación. ¿Ve que se va a complejizar eso a partir del 11 de diciembre? Estaba por decir del 10, ¿no? Del 11, con la nueva conformación de la Cámara. Y habría que ver, yo creo que tiene que darse cuenta el oficialismo que muchas de las propuestas que se hacen no es para embromarle o para poner palo en la rueda, sino que es para mejorar la provincia. Nuestro diseño constitucional se basa en eso, del ida y vuelta, y en estas disidencias lograr algunos acuerdos. Eso es por ahí lo que yo percibo y el gobierno o el oficialismo lo toma de otra manera. Pero bueno, yo creo que a partir de la conformación de la nueva Cámara, seguramente al haber distintas voces puede haber tal vez una apertura. Sí, porque ahora viene un tema que Juan viene de Monterrico, viene del interior de la provincia, podríamos decir. Siempre abogamos por el federalismo, pero poco se ve el federalismo también en la provincia, ¿no? Y viene de familia que conoce del manejo institucional en la zona. Y hay un tema que
nunca se termina de solucionar o de poner el cascabel al gato, como quien dice, y es el tema de la coparticipación municipal. Eh, ¿Cómo repercute eso en un municipio teniendo la experiencia de... Bueno, Jujuy es la única provincia del país que no tiene un verdadero sistema de coparticipación. Esto hemos logrado instalarlo de cierta forma, con mucha insistencia, con diputados de mi bloque que también han presentado proyectos y con los intendentes de nuestro palo, por así decirlo, de la necesidad de la discusión. Son más de 20 años que la provincia no tiene un verdadero sistema y esto ha sido incluso un caso de estudio a nivel nacional. Hace un mes atrás, el Ministerio de Hacienda, el gobierno de la provincia hizo una charla con expertos que vinieron de Buenos Aires y otros lugares y ponían al caso de Jujuy como el único a nivel nacional, donde lo que recibe cada municipio, cada intendente, depende de la discrecionalidad del gobernador y no en base a criterios objetivos. Por ahí esto es muy difícil llevarlo a lo cotidiano, para que el vecino entiendan, pero para que ellos entiendan, es algo gravísimo que repercute no solamente en los servicios deficientes, sino también en las decisiones políticas que muchas veces toman los intendentes de a veces llegar con el peronismo y lo aprietan un poco y se van con otro. Eso no pasa eso en Jujuy. no pasa desde, bueno, vamos a ver la próxima elección. Apostamos quiénes son nada más. Bueno, entonces eso tiene un impacto muy significativo y esos recursos que llegan de nación, que recibe la provincia y que tiene que mandar al municipio, el gobierno se lo queda. Claro. Se lo queda a la espera de que el intendente venga a mendigarle fondos y terminamos bastardeando o transformando al intendente como un simple mensajero o intermediario de pedidor de recursos al gobernador. Y eso, entonces, ¿para qué elegimos intendente si no va a poder planificar o desarrollar ninguna política pública a largo plazo, no va a poder mejorar el sueldo de su empleado, especializar la mano de obra o calificarla? Porque el intendente o la autoridad local es el nivel de gobierno más cercano al vecino. Totalmente. El intendente, el concejal, el fusible, Sí, sí. el que recibe la crítica inmediata. Si el vecino va al municipio y no tiene la infraestructura para pagar su tributo municipal, no va nunca más. Sí, seguro. Entonces es una cadena, una serie de cuestiones, pero también es cierto que muchas veces se ha visto intendentes que han recibido un poquito más de plata, entonces agarran y esa plata la usan para la política clientelar, para poner el puesto, el plan de 2, 3 meses, para la campaña. Y bueno, pasa, ahí es un combo, ¿no? Por eso hay criterios también de distribución de la coparticipación en donde no solamente se base en la cantidad de habitantes, sino en cómo es eficiente en cuanto a recaudación. Es un tema bastante interesante para debatirlo, pero lo concreto es que la provincia funciona con fondos principalmente que son de nación y, y esos fondos deberían estar en los municipios y la provincia se los queda y reparte de manera discrecional según el color político. Claro. Sí, eso es lo grave. Entonces tenemos municipios que reciben muy poco, que no tienen ningún servicio o prestado en forma eficiente y hay municipios que tienen pavimento, tienen automotores, que permiten prestar un buen servicio y hay otros que no pueden ni siquiera cambiar la rueda del recolector de basura. Sí, sí. ¿Y quién es el perjudicado? El vecino. El vecino. Entonces, la ley de coparticipación no es una discusión de político o de la política o de los intendentes, sino que de los vecinos, que no puede haber vecinos
de primera, de segunda, según el color político. Así es. Sí. Eso teniendo en cuenta la presentación del proyecto del Ejecutivo. ¿Es el que tiene más avanza o hay en discusión todavía no, en comisión algún otro? Yo cuando, bueno, me tocó asumir, he presentado el proyecto en el año 2022, 2023, 2024 y este año también. Otro compañero de bloque, Pedro Belizán, también ha presentado proyectos. Rubén Rivarola también ha presentado proyectos, no solamente en esta última época, sino desde hace muchos años. Incluso Sí. cuando Fellner era gobernador también presentaba proyectos. Pero bueno, él cuenta que bueno, tampoco se logró avanzar porque los intentos también, al momento de los bifes, se echaban para atrás. Así que imagínate en esa época, ahora. Así que, pero bueno, la discusión, creo que logramos visibilizar ese problema en este tiempo, que no es un problema, no es un tema menor. Y bueno, los proyectos nuestros están. Por lo menos hemos logrado el compromiso del gobernador el año pasado, en el periodo de inicio de sesiones, de que iba a enviar el proyecto. Bueno, pasó todo el año 2024, pasó volando, no lo envió. Llegamos al 2025. En la apertura de sesión, el gobernador fue y dijo que puso una fecha. Me acuerdo que era un día antes de la presentación de los frentes para elecciones provinciales. Este día vamos a reunirnos con los intendentes para enviar el proyecto o para discutir el proyecto. Bueno, se reunieron, le dieron un borrador a los intendentes y quedó todo en la nada. Después, el último tiempo, volvieron a consultar, le dijeron, no, lo que pasa, los intendentes no me hicieron los aportes o algo así, dijo. Bueno, no importa esa cuestión. Nosotros tenemos también proyectos que están en comisión durmiendo, pero la discusión podemos darla. Incluso él puede enviar su borrador y podemos también discutirla. La cuestión es que salga, digamos, está en una falta grave institucional la provincia que debe ser subsanada porque ya tenemos otros casos a nivel nacional como La Rioja, que también estaba lo mismo, y el municipio de La Rioja. Pero ahora el Quintela... el municipio de La Rioja le hizo una demanda al gobierno de la provincia y llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo, provincia de La Rioja está vulnerando el sistema constitucional, dicten una ley. Bueno, la dictaron. Salió mal, pero la dictaron. Porque después no le era perjudicial para el municipio de La Rioja. Pero en definitiva se cumplió con ese mandato. Y bueno, en la provincia aún eso no ocurre. Sí, ahora lo corregimos, pero ya está. Pero ya está. Pero bueno, hay algún municipio ahí que anda dando algún contacto, anda dando vuelta, que si no hay respuesta, están decididos a ir a la justicia. Está bien. Están avisados, ¿no? Ya les dijimos a los colegas radicales que la demanda de algún municipio de la provincia va a llegar si no se avanza con la discusión. Está bien. Y lo va a ganar el municipio, le van a dar la razón a los municipios. Y sí, pues ya hay jurisprudencia. Ya hay jurisprudencia. Juan, la última. No quiero desaprovechar la oportunidad. ¿Cómo ve el tema de octubre? El peronismo dentro, camino a las elecciones nacionales y después, teóricamente, una elección interna. ¿Cómo ve ese panorama? Bueno, yo creo que de cierta forma la elección interna, esta del peronismo jujeño, se dio en cierta forma en las elecciones pasadas, ¿no? Ajá. Pero en esas elecciones creo que los que decían tener el peronómetro, bueno, todos han pagado su encuesta. Totalmente. Y yo creo que siendo más concreto, creo que está a la vista que el electorado peronista existe. Hay muchas vertientes que uno lo sigue y ve qué han dicho y se identifican con el peronismo. Entonces, todos esos sectores creo que deberían juntarse y lograr un candidato del consenso. Si no, vamos camino a lo que ya ocurrió en la elección de mayo. La fragmentación nos debilita y nos termina
perjudicando a todos. Pero ese candidato al consenso va a surgir, como te digo, de estos sectores representativos que han logrado tener una buena performance en las elecciones y también considerando algunos compañeros del interior, el departamento del Carmen, que ha realizado una buena elección, y también del norte, algunos intendentes, todos ellos tienen que ser parte o escuchar la opinión de ellos para lograr una propuesta unificadora de tantos peronismos que hay en la provincia, ¿no? Sé que no es fácil eso, soy consciente, pero por lo menos debería haber una convocatoria y bueno, los interventores también deberán seguir ese camino. Ellos tienen el mandato de Cristina y creo que Cristina también quiere eso en el peronismo y en los peronismos de todas las provincias para construir un proyecto nacional. Y esto se construye con los consensos y debatiendo y siendo consciente de que nadie sobra en el peronismo, pero cada uno tiene que tomar la opinión de acuerdo a la posición en la que está. No estoy de acuerdo que digamos, por ejemplo, siendo más concreto, un senador se crea con la autoridad de mandar o elegir o digitar o tener penómetro. De la misma manera, no creo que el dirigente de barrio tenga esa facultad como para manejarse de esa forma. Pero bueno, es una tarea muy difícil y de eso se trata la política, ¿no? De eso se trata. Sí. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, por los conceptos sobre todo, por la claridad en los conceptos. Y lo estaremos invitando nuevamente porque hay muchos temas para hablar, Bueno, sobre todo de esa óptica. Gracias. Muchas gracias a vos. Un gusto. Bien, ahí está. Pasó el doctor Juan Ortega, legislador por el Partido Justicialista, dejándonos punto de vista muy claro para reflexionarlo y tener en cuenta. Coparticipación municipal, diría ya. Nosotros, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar para hacer otro de frente.